estamos justamente conectados con el profesor de lengua y literatura con un doctorado en género, se llama Claudio Videgain, y viene con quien vamos a charlar un poco cuestiones que se presentan un poco novedosas, que rompen un poco con lo conservador de nuestra sociedad, y es en materia sexual. O de educación sexual integral, justamente esta ley que fue sancionada en 2006, pero que con la dinámica de la sociedad, particularmente en Argentina, ha quedado un poco desactualizada, y justamente con él queremos hablar de esto. Héctor, Fernando, Susa y Julián, te saludamos. Claudio, muy buenos días, muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Nuevo Día para hablar de esta situación que por ahí en nuestra sociedad, en la sociedad riballeguense, yo la percibo que es como bastante disruptiva, y que justamente dará seguramente para un debate bastante largo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, puntualmente hablar justamente en principio de tu análisis respecto de la ESI, de la educación sexual integral, de esto que marcaba yo que es el desfasaje por ahí de cuando fue sancionada a nuestros días, y lo que tiene que ver con lo que por ahí los sectores más conservadores de la sociedad han llamado ideología de género, y que se presenta como perspectiva de género, teniendo en cuenta las nuevas identidades que afloran en la dinámica de la sociedad, como son las personas trans, los no binarios, y de distintas identidades sexuales que van apareciendo, si se quiere, o que van saliendo a la luz en esta revolución que hay, ¿no?, en cuanto a la sexualidad en nuestra sociedad. Exacto, bueno, en realidad sería, para no estar nombrando por ahí exhaustivamente, aunque nombrar también es político, todas las identidades sexopolíticas por fuera de lo heterosexual, por fuera de la heteronorma, que es la que tiene el mayor poder y hace que se invisibilicen todas las otras, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, tenemos, bueno, la heterosexualidad, pero después tenemos muchísimas otras y quedan como las nuevas, o las que, bueno, como vos decís, salen a la luz en un momento en que por ahí tenemos un lenguaje que ya no es tan patriarcal y que es no binario, que nos nombra, básicamente. Perdón, primera pregunta. ¿Por qué sexopolítica? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué sexopolítica? Bueno, se considera nos autopercibimos como una identidad sexopolítica porque si vamos como a las definiciones, la identidad es la identidad de género, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hombres, mujeres, personas trans, no binarias, pero políticamente o desde la disidencia sexual, autopercibirse o nombrarse con orgullo puto, torta, no binaria, pasa a ser no solamente una orientación sexual, sino una identidad sexopolítica. Como que nombrarnos en nuestra orientación sexual contrahegemónica o antipatriarcal termina siendo eso, una identidad sexopolítica. Justamente esa nombrarse y reconocerse como tal se viene diciendo que es un acto o que es un gesto político, porque rompe no solamente desde los modos de uno mismo, sino en la que el entorno percibe estas situaciones, y por ahí es lo que más polémica genera, porque muchas veces se dice que en la cama o en puertas para dentro de su casa haga lo que quiera mientras no altere el status quo, y es un poco la parte política de esta situación, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que es, por ejemplo, desnaturalizar o digamos, visibilizar, existen también afectos, ¿no? Pedagogías, poéticas, políticas, que tienen que ver con algo que se sale de la heteronorma. O sea, nosotros no estamos como todo el tiempo, a veces me ha pasado con estudiantes que me dicen, profe, pero yo tengo buen vínculo con adolescentes, me dicen, profe, pero vos estás en contra de los heterosexuales. Digo, no es en contra de la heterosexualidad ni de la gente heterosexual, sino de algo más macro que nos oprime, que es una heteronorma, de las normas que también existen hacia adentro en el colectivo disidente, mayormente conocido como LGBTTIQ+. Bueno, yo hablo de colectivo disidente sexual, y la norma, digamos, es lo que nos regula, lo que nos limita, y entonces la heteronorma, que es la que mayor poder tiene en nuestra sociedad,
es justamente la... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, justamente la heteronorma es nuestro problema, así como es el patriarcado y no papá, ¿no es cierto? O sea, es un sistema patriarcal, un sistema heteronormativo que es binario, que excluye todo lo que no sea ni hombre ni mujer, cisgénero. Por ahí va, me parece. Y justamente en nuestra sociedad, en nuestro Río Gallegos, la propuesta se llama Militando la ESI en Río Gallegos, tendrá lugar en el espacio reactivo, allí en la calle Hipólito Yrigoyen. E imagino yo, en el pensar este proyecto, esta propuesta, lo analizás con un gran componente en contra, ¿no? Porque estamos todavía en tiempos donde lo reaccionario y lo conservador está muy fuertemente ligado, al menos en nuestra sociedad. Hay otros lugares como grandes ciudades donde se visibilizan de otra manera y ya ese proceso ha pasado y se ha normalizado un poco esta situación. Acá todavía esto sigue siendo hablar de cosas raras, de gente anormal o loquitos, por llamarlo de alguna manera. Claro, bueno, sí, justamente eso de lo que hace la norma, ¿no? Que es algo tan político. La norma tiene como el poder y la responsabilidad de decir quiénes son normales y quiénes son anormales. Y si la norma es hetero, ¿no? Ahí está la heteronorma, todo lo que no sea heterosexual va a ser anormal. Después también hay un canon de belleza, hay un canon del cuerpo, que te dice cuáles son los cuerpos normales y cuáles son los anormales. Un cuerpo con 15 kilos de más de la norma va a ser un cuerpo anormal. Así que eso también lo trabajamos mucho en las aulas para lo que es la empatía con la diferencia, con más posibilidades. Y bueno, lo que decías de espacio reactiva, creo que casi que metodológicamente, yo soy docente, no puedo evitar pensar estas cosas, pero metodológicamente tiene una coherencia, que es decir, es un espacio autogestivo, independiente y transfeminista, ¿no? O sea, como que cuando hablamos de transfeminista puede dar miedo también, porque decimos, ¿qué es? Que todas las personas sean trabas, trans. Simplemente el transfeminismo es como, tiene una apertura muy grande y no considera biológicamente a las personas. O sea, es una lucha que considera, que tiene en cuenta, por ejemplo, la ley de identidad de género. Entonces, ve a las personas con su autopercepción. No tiene que ver con lo que tenemos en la entrepierna, sino con una lucha, con un feminismo que abraza disidencias, no solamente a las mujeres, sino personas trans, quienes se autoperciben como maricas, que entonces no somos varones, las tortas, las personas no binarias, todas esas personas estamos dentro del transfeminismo. Y este espacio, al tener esa propuesta, es como que es el espacio ideal para mí para poder trabajar esto en esta ciudad. Y justamente te quería consultar porque acá todavía sigue siendo o haciendo mucho ruido la utilización del todes, que viene un poco desde de esa raigambre de tener, al hablar a un público general, tener en cuenta esas cuestiones, que hay gente que no se percibe ni hombre ni mujer y que hay que respetar esa decisión, más allá de que uno en lo aparente pueda decir es hombre o mujer. Justamente el lenguaje viene a también ser parte de esta transformación política de cada una de las personas que se perciben así. Exacto, me parece muy importante ese punto, porque justamente con el lenguaje, bueno, yo mi especialidad o mi carrera de grado y en lo que he ejercido durante 10 años en Buenos Aires es como profe de lengua y literatura. Y justamente al trabajar un lenguaje y una literatura con perspectiva de género, puedo pensar, o podemos compartir el pensamiento o no, al lenguaje como una institución más del patriarcado, como una institución patriarcal como la familia, como la escuela, los hospitales. Entonces, si el lenguaje es una institución patriarcal y queremos deconstruir lo patriarcal, lo que nos hace daño, lo que nos invisibiliza, entonces justamente es intervenir el lenguaje, porque también intervenimos la educación, intervenimos las familias, al existir, al ser, al tener un tipo de afectividad y de emociones. Entonces, ¿cómo no vamos a intervenir esta otra institución que nos hace? Somos seres discursivos, estamos construidos de lenguaje. Si estamos construidos de un lenguaje patriarcal y machista, entonces justamente no vamos a cambiar una realidad y no vamos a existir y no vamos a ser nombrades. Entonces, yo sé que a veces suena lúdico, ¿no? Decir nombrades, todes. Y a mí también me suena así porque tengo 36 años y, qué sé yo, los últimos 10 años estuve implementando esto, pero realmente lo político es la intervención,
esto de desestabilizar lo hegemónico, lo poderoso, que lo único que hace es reproducir y naturalizar que acá estamos todos. Como por ejemplo que yo a ustedes les diga, bueno, la verdad es que son todos unos grosos, y yo escucho que hay una voz que no sé si se va a sentir identificada, ¿no? con el todos. Una consulta, ¿cómo pensás que habría que enseñar la educación sexual en las instituciones? Es decir, estamos hablando de chicos chiquitos cuando se empieza, ¿no?, a implementar la educación sexual. Claro. Bueno, en realidad se empieza por la ley que tenemos sancionada en 2006 y aplicada en nuestro país en general desde el 2008, o sea, hace 11 años, impacta desde el nivel inicial, lo que decimos comúnmente jardín de infantes, salas de 3, 4 y 5, también en la primaria, en la secundaria y en los profesorados, en el nivel terciario. Así que tal cual es desde los 3 años hasta, qué sé yo, hasta no habría límite. Y eso tiene que ver con una didáctica, con una pedagogía de cada docente especializado en su área. Por ejemplo, les maestres jardineres o les maestres de inicial van a tener su didáctica y van a poder verse atravesadas en sus contenidos por la ESI. Y después un profe de primaria, un profe de secundaria. Yo le he abordado mucho como profesor de lengua y literatura en secundaria, como profesor de educación sexual integral en profesorados en Buenos Aires. Tiene que ver con la especialidad de cada docente, cómo hace para verse permeado, permeada por esta ley. No sé si como que la pregunta era con algo más específico. Sí. No, está bien. Como que cada docente tendría, porque esto me parece importante decirlo y explicarlo, porque digo, cada docente con su especialidad, somos profesionales obreros o profesionales de la educación, sabe cómo implementar la ESI, pero justamente para eso tiene que haber capacitaciones, tiene que haber formación, pero no es que necesitamos que venga una ginecóloga, un doctor o un psiquiatra a enseñarnos cómo trabajar en las aulas. O sea, en las aulas sabemos cómo trabajar en general, sin ánimo, ¿no? O sea, humildemente, pero nos hemos formado en profesorados o en universidades o licenciaturas. El tema es poder abrirnos a que justamente nuestro lenguaje o justamente nuestra mirada, lo que se habla de una matriz de reconocimiento, que podamos ver que a veces no es solamente nenes y nenas, poder también ahondar ahí. Puede haber infancias trans desde el nivel inicial, y a veces somos en la escuela, tenemos como la responsabilidad política, porque somos educadores, de conectar con las familias y explicar algunas cuestiones que por ahí las familias mismas pueden no ver. Eso me parece muy importante de la ESI. También de esta manera se rompe un poco, o se busca ir rompiendo un poco con situaciones que tienen que ver con el bullying, con justamente el amedrentamiento de niños o niñas que para el resto de los niños son anormales en este entendimiento de la heteronorma, y que justamente terminan sufriendo traumas más adultos por esas situaciones que en un nivel inicial o en el colegio viven. Sí, me parece muy importante destacar también que no es por ser muy dramático, pero realmente ocurre que muchas personas se quitan la vida por eso, por no ser nombradas y nombrados como sienten que son, por haber sufrido mucha violencia, porque por ahí la sufren en casa y van a la escuela y la siguen sufriendo. Y bueno, la verdad que ahí yo sé que también en la Patagonia el tema del suicidio es algo que es familiar, que se conoce, y bueno, realmente las disidencias tienen un gran porcentaje de suicidio por no poder pertenecer, digamos, porque una también quiere pertenecer a la sociedad, porque uno es con otro, con otros, y la verdad que no te reconozcan, que no te nombren, o que encima te agredan o te invisibilicen es muy duro. Por eso la ESI intenta hacer un espacio de escucha, de abrazo, de contención, de tutoría, se le puede llamar. O sea, la ESI en todo espacio educativo tiene que atravesar la clase de matemática, la de geografía, la clase de lengua y literatura. A veces es más sencillo, porque tenemos materiales literarios, tenemos el lenguaje como tema, pero cada docente en su rol necesitaría tener esta empatía, este abrazo a las infancias, a las adolescencias que nos propone la ESI, una ESI con perspectiva de género, por supuesto. Claudio, reiteranos la invitación a este espacio que tendrá justamente lugar en Espacio Reactiva, que se llama Militando la ESI en Río Gallegos. Claro, bueno, Militando la ESI en Río Gallegos es la página de Facebook
que yo vengo ahí administrando, y con la gente de Espacio Reactiva, con Cintia y otras personas así queridas, le hemos puesto Decires Disidentes, Encuentros Transfeministas. Así se va a llamar esta serie de 4 sábados, que arrancamos este sábado de 4 de la tarde a 7 de la tarde, Decires Disidentes. Ahí podemos ver que está el lenguaje, el nombrar, el decir, y la disidencia como un posicionamiento justamente político y contrahegemónico. Encuentros Transfeministas, va a haber 4 encuentros sobre la heteronorma, sobre disidencias sexuales y lenguaje no binario, sobre transfeminismos y teorías queer, todo introductorio, porque sé que hay mucha necesidad y muchas ganas de conocer esto, la teoría y el activismo travesti trans. Esto, bueno, a través de la página del Facebook que vos nombraste, Militando la ESI en Río Gallegos, adentro encuentran el evento Decires Disidentes. Perfecto, acá ya estoy en la página. Acabo de sumarme porque no sabía que existía, así que estaremos al tanto, seguramente siguiendo esta cuestión que es tan importante para nuestros días, para la vida de muchas personas que están invisibilizadas, que se sienten excluidas. Y que tiene como análisis muy de fondo o como última instancia de manifestación la violencia, los crímenes de odio, los crímenes hacia trans o cualquier persona que se autopercibe de otra forma. Se me viene a la cabeza también el caso de Iggy, que también sufrió una situación sumamente violenta por ser lesbiana en un barrio carenciado donde la heteronorma por ahí es donde más se manifiesta y donde las disidencias más tratan de ocultarse o de parecer normales y así reprimen su sentir y su manera de ser. Y además para poder sobrevivir, porque justamente según el contexto, cuando en un contexto no hay demasiada educación, por eso la importancia de que la ESI esté en todos lados, en la escuela pública, pero también en la privada, en las religiosas, bueno, digamos, que no haya un espacio a donde no haya llegado la ESI, porque lo que está en juego es la vida de las personas que son leídas como anormales, ¿no? Porque hay una violencia muy alta, así que me parece muy importante esto, y había algo más que quería decir, si me fue de la cabeza en este momento, pero, sí, quería decir, aparte de que en última instancia o en primera, dependiendo, está la vida de las personas, siempre lo que hay de fondo y lo que nos nutre es el tema de los derechos humanos, porque la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos de la ESI es lo que está presente, es no vulnerar el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación inclusiva y basada en derechos humanos. Eso es lo que hay que tener muy presente, ¿no? Cuando no se aborda la ESI, estamos primero incumpliendo una ley, pero aparte no estamos garantizándole derechos a pibes y pibas y pibis. Perfecto, Claudio, te agradecemos estos minutos. Me da la sensación de que no será la primera entrevista que te hagamos, es muy interesante y tiene muchas aristas de fondo justamente de lo que estamos hablando, así que están abiertos los micrófonos de Radio Nuevo Día para continuar, ¿no?, hablando de esta situación que nos hace a todos o a todes en este caso y que justamente atraviesa nuestra sociedad y nuestros días. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la escucha atenta y por todo. A vos, Claudio. Chau, hasta luego. Adiós. Así pasaba el profesor de Lengua y Literatura con doctorado en géneros, Claudio Videgain. Va a estar brindando una serie de 4 encuentros o charlas con abordaje teórico, literario y artístico dirigido a profesionales y activistas e interesados. Se llama Decires Disidentes, lo pueden buscar en la página de Facebook Militando la ESI en Río Gallegos, hacia una educación sexual y una perspectiva de cómo percibir justamente nuestro entorno, que sea más inclusiva, de disidencias y trans, travestis, que justamente escapan un poco, en este caso, nuestro lenguaje y en muchos casos al entendimiento per se de la situación. De esta forma hemos llegado al final de